Hola a todos nuevamente. Este tema que vamos a revisar hoy es parte del apartado sobre evaluación de la ansiedad y la depresión. Lo que vamos a hacer es revisar los criterios diagnósticos para poder saber cuándo se habla de una depresión y cuándo se habla de un problema de ansiedad. Además, dentro del apartado ustedes van a encontrar un documento que explica el uso de dos instrumentos que son autoaplicables para que se pueda tener un panorama más claro sobre si se están presentando síntomas o no. Es importante enfatizar que estos instrumentos no nos dan diagnóstico y no serían para uso diagnóstico. Les va a ayudar a ustedes, ya sea para una autoaplicación o la aplicación de alguien, para tener alguna idea de si se trata de un problema de depresión o ansiedad. Pero bien, vamos a revisar estos criterios diagnósticos sobre la ansiedad y la depresión. Bien, como habíamos comentado en el primer apartado, en la primera sección, los tres principales problemas que están asociados a la pandemia por la COVID-19 en los trabajadores de la salud serían el caso de la depresión, la ansiedad y el estrés psicológico. En este apartado vamos a revisar los criterios diagnósticos para depresión y para trastornos de ansiedad, específicamente en dos. Algo muy importante aclarar es que hay por lo menos 4 síntomas de la depresión mayor y de los trastornos de ansiedad que se traslapan entre sí. De hecho, para el clínico puede llegar a generar cierta confusión si no se consideran los otros síntomas. Estos síntomas que se traslapan son los problemas de concentración, que si bien recuerdan habíamos comentado que una de las implicaciones de que se desarrollen problemas de salud mental en el trabajador es justamente que provoque problemas de concentración y lo pueda llevar a implicaciones que pongan en riesgo, ya sea por decisiones o por algo que ponen en riesgo al paciente. Otro de los síntomas que son comunes tanto en una como en otro trastorno sería la fatiga o la sensación de cansancio. Después sería el insomnio. Varias personas dentro del sector salud que trabajan en áreas hospitalarias me han comentado que han tenido mucho insomnio. Por sí solo puede haber un problema, pero también es un síntoma de depresión o de ansiedad y se presenta tanto en uno como en otro. El otro sería el caso de la lentitud o la agitación psicomotora y en el caso de la ansiedad el arousal. El arousal es una activación fisiológica y psicológica que se parecería más a la agitación psicomotora de la depresión mayor. Estos 4 síntomas, como comentaba, se traslapan mucho entre estos dos trastornos. Además, aparte de que hay mucha comorbilidad entre los propios trastornos de ansiedad, existe también mucha comorbilidad entre la depresión y los trastornos de ansiedad. Suelen ir muchas veces de la mano, por supuesto que no siempre, pero solemos encontrar a muchas personas con depresión que además tienen un trastorno de ansiedad. En el caso de la depresión, otros de los criterios o de los síntomas que nos encontramos es la ideación suicida, la pérdida o aumento del apetito y del peso, sentimientos de culpa o de inutilidad, un estado de ánimo depresivo y pérdida de interés y placer. En el caso de la ansiedad encontramos irritabilidad. Cuando ustedes ven a una persona muy irritable porque está muy estresada, pues probablemente sea un síntoma de trastorno de ansiedad. Tienden a irritarse mucho, particularmente cuando las cosas no salen como esperan. Puede haber tensión muscular, compulsiones, esto sería particularmente para el caso del trastorno obsesivo compulsivo, aunque ese trastorno en la última edición del Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales ya no forma parte de los trastornos de ansiedad. También hay evitación fóbica, una de las características que encontramos en la ansiedad es justamente la evitación y finalmente puede haber ataques de pánico. Pero ahora veamos cada uno de los criterios que podemos reconocer para determinar si hay una depresión o no. Los trastornos del estado de ánimo
son varios, no solo es este, pero este es el que se presentaría quizá con mayor frecuencia. Y aquí estamos hablando de un episodio depresivo, no necesariamente del trastorno depresivo mayor, pero la acumulación de episodios depresivos pues puede derivar en ese trastorno. Entonces aquí solo voy a hablar de un episodio depresivo. ¿Cuándo hablamos de que una persona está pasando por un episodio depresivo? Cuando cumple 5 o más de los siguientes síntomas por un periodo de 2 semanas. Es importante que se consideren los periodos de 2 semanas porque es más o menos la temporalidad en la que se presentan los síntomas. Hay quienes llegan a tener a lo mejor un estado de ánimo deprimido que solo se presentó 1 o 2 veces en un mes y no estaríamos hablando de un episodio depresivo. Pero cuando vemos que esos síntomas se presentan en periodos de hasta 2 semanas, podríamos estar hablando de un episodio depresivo, obviamente siempre y cuando se cumplan 5 o más de los síntomas que vamos a revisar. Pero también el episodio depresivo también se puede distinguir, ya sea porque la persona tiene un ánimo deprimido la mayor parte de los días o casi todos los días, o una pérdida de interés. Hay quienes pareciera que no perciben que tienen un ánimo deprimido, pero notan que han perdido el interés a muchas de las cosas que solían gustarles. Entonces, uno de estos síntomas es de estado de ánimo deprimido o de pérdida del interés. Los síntomas serían obviamente el estado de ánimo deprimido la mayor parte del día o casi todos los días, o la disminución importante del interés casi todos los días. Recuerden que estos son como 2 síntomas importantes en el episodio depresivo. Bien, ¿qué otros síntomas encontramos? Pues bueno, hay pérdida o aumento del apetito sin hacer dieta o una disminución del apetito o disminución del peso. ¿Sí? También podemos encontrar insomnio o hipersomnia casi todos los días. La persona tiene dificultades para dormir. Hay agitación o retraso psicomotor, es decir, la persona u otras personas lo notan o lo perciben como más lento de lo usual, como si hablara o se moviera más lento de lo usual, o por el contrario puede verse más agitado. También hay fatiga o pérdida de energía, la persona se siente cansada y no es particularmente por un exceso de trabajo, sino como un síntoma de un estado depresivo. Hay sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva o inapropiada. La persona, como ya habíamos comentado, tiene dificultades para concentrarse o tomar decisiones, es muy insegura en su toma de decisiones. Hay pensamientos de muerte, ideación de suicidio o intento de suicidio. No todos tienen intento de suicidio y no todos tienen ideación de suicidio, aunque una buena parte pudiera tener pensamientos de muerte. Pensamientos de muerte no necesariamente es idear un suicidio, pero cualquiera de los 3 no debe ser tomado a la ligera. Cualquier persona que externe la idea de suicidarse o planear el suicidio o simples pensamientos de muerte, no se trata de alguien que quiere llamar la atención o una mente débil, etc. Hay que tomarlos muy en cuenta, ¿sí? Porque aunque alguien que tenga pensamientos de muerte pudiera no llegar al intento, puede esto de alguna manera evolucionar y conforme se va agudizando el problema, pasar de los pensamientos de muerte al intento. Bien, en el caso de la ansiedad, estos serían los principales síntomas que ya comentamos hace rato. Pero la ansiedad, obviamente, al igual que la depresión, son varios trastornos, y aquí solo vamos a hablar de 2 en particular que pudieran ser los más relacionados con lo que se está viviendo o el impacto psicológico por la pandemia. Pero recuerden que hay dificultades para dormir, problemas para concentrarse, fatiga o sensación de cansancio, esa activación psicológica o fisiológica, la irritabilidad, la tensión muscular, compulsiones, evitación fóbica y ataque de pánico. Vamos a hablar de esos trastornos que les comento. Vamos a hablar de uno en particular, que es la ansiedad generalizada. La ansiedad generalizada es una ansiedad y preocupación o preocupación excesiva
que se produce durante más días de los que ha estado ausente. Es decir, una gran parte de los días la persona está muy ansiosa o muy preocupada por diversos sucesos u actividades. Al individuo que tiene ansiedad generalizada le cuesta mucho trabajo controlar su preocupación. Tiene pensamientos rumiantes, tiene rumiación, donde un montón de pensamientos están pasando por su mente y le cuesta mucho trabajo controlarlos. Bien, la ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los siguientes síntomas. La temporalidad que normalmente se considera para un trastorno de ansiedad generalizada es de alrededor de 6 meses. Pero alguien que aún no cumple los 6 meses y cumple alguno de estos criterios debe de cuidar o de atender que lo que pueda venir para evitar un pronóstico desfavorable. Los síntomas pueden ser inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta, ¿sí? Como habíamos comentado, hay sensación de fatiga, fácilmente se cansa o se ve fatigado, tiene dificultades para concentrarse y a veces se queda como con la mente en blanco. Hay irritabilidad, habíamos comentado que personas que tienen ansiedad y están viviendo como mucho estrés, una de las características es que responden irritables. Hay tensión muscular y hay problemas de sueño. Estos serían los principales síntomas de la ansiedad generalizada. Recuerden, estoy comentando sobre estos trastornos porque lo que se ha reportado que más se presenta en personal de salud durante la pandemia ha sido la ansiedad y la depresión. Y estos dos, tanto un episodio depresivo, que recuerden no es como tal el trastorno, sino estamos hablando de un episodio depresivo, y la ansiedad generalizada o el trastorno de ansiedad generalizada pudieran ser los más cercanos o los más probables de presentarse. Otro de los que se llegan a presentarse, quizá con menos frecuencia en personal, pero también pueden llegarse a presentar, son los ataques de pánico. El ataque de pánico es una aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y durante este tiempo se producen 4 o más de los siguientes síntomas. Hay palpitaciones o aumento de la frecuencia cardíaca, hay sudoración, temblor o sacudidas, sensación de dificultad para respirar o de asfixia, sensación de ahogo, dolor o molestia en el tórax, náuseas o malestar abdominal. También podemos encontrar sensación de mareo, inestabilidad o aturdimiento, escalofríos o sensación de calor, parestesias, desrealización o despersonalización. La persona se ve a sí mismo como si estuviera desconectada de sí mismo, ¿no? Hay un miedo a perder el control o volverse loco y un miedo a morir. Algo importante aquí es que muchas personas que tienen trastorno de pánico, y también le sucede a muchas personas con trastornos de ansiedad como la ansiedad generalizada, primero acuden a médicos, al cardiólogo, al neurólogo, al internista, porque creen que lo que les pasa es un problema del área médica, es un problema en su cuerpo, en el organismo, cuando en realidad se trata de un ataque de pánico. Para poder distinguir de una manera como muy sencilla, yo he dicho en varias ocasiones que el trastorno de ansiedad es un miedo, una ansiedad excesiva o una preocupación excesiva de que todas las cosas o muchas de las cosas o la mayoría de las cosas salgan mal. En el caso del ataque de pánico es un miedo a los síntomas físicos. La persona tiene alguna respuesta fisiológica que le pueda llevar a algún cambio como alguna parestesia o algún escalofrío y se genera una interpretación catastrófica de esos síntomas que va a ir aumentando hasta que se activa un ataque de pánico. Pero aquí el punto está en que hay cogniciones, es decir, hay pensamientos asociados a una idea catastrófica, donde cuando la persona experimenta taquicardia, por ejemplo, piensa que le va a dar un infarto. Si tiene sudoración, temblores o por ejemplo la sensación de dificultad para respirar, lo asocia con la asfixia.
la propia sensación de ahogo, el dolor o molestia en el tórax también hace interpretaciones catastróficas. El mareo, piensan que se van a desmayar. Y como si hay miedo a volverse loco, miedo a morir, miedo a que los síntomas deriven en una consecuencia catastrófica. Es importante también, es importante aclarar también que puede haber casos de personas que sí en un ataque de pánico pudieran tener como cierto riesgo a un infarto, y particularmente aquellos que tienen algún problema cardiovascular. Sin embargo, normalmente en una persona que presenta un ataque de pánico no va a derivar en algo catastrófico. Es más bien la percepción que hace de las circunstancias. Entonces, para que vayan teniendo una idea más clara de la ansiedad y la depresión, es importante que den una repasada a estos criterios y puedan evaluar si se presentan o en ustedes o en alguien con quien pudieran estar trabajando o interviniendo. Bien, recuerden que la línea de la vida los atiende a cualquier hora y cualquier día en el 01800 911 2000. Y bien, pues nuevamente muchísimas gracias por su atención. Espero sea de ayuda. En este mismo módulo, en este mismo apartado, van a encontrar dos instrumentos para poder evaluar algunos de los síntomas y también las recomendaciones. Lo adelanto, quienes no han revisado el documento. Puntuar de moderado, a severo, siempre se recomienda que se acuda con un médico psiquiatra. En este curso voy a enfocarme mucho en la parte psicológica porque es mi formación. Sin embargo, la atención psiquiátrica es sumamente importante. De hecho, los tratamientos en los que se combina la intervención psicológica con el tratamiento psiquiátrico suelen ser los más exitosos. Y bueno, pues que tengan un excelente día.